Buenas, bienvenidos al episodio Aprendiendo a atesorar y apreciar las melodías. Mi nombre es Ashley Nicole Segura Rojas, soy del CEU de Sarapiquí, curso la carrera de educación preescolar y este cuatrimestre estoy llevando música para preescolar. Comenzar. Esquivel 2023 nos dice que un problema de audición impide el desarrollo de la comunicación, lo cual complicará el desarrollo social de la persona y por ende su integración al grupo social. Hay que tomar en cuenta que la educación auditiva no es lo mismo que la educación musical. Esta solo se entrelaza con ella. Educar la escucha a los niños les dará múltiples beneficios como la concentración y la atención y así ayudándoles en este ámbito, pero además de esto los hará reconocer y conocer todos esos sonidos que podemos encontrar en nuestro entorno, como los de la naturaleza, los aparatos tecnológicos, los del ser humano. Hoy en día se escucha muchísimo ruido en todo nuestro entorno. Esto llega a obstruir en el desarrollo auditivo de los niños y llegar a dar consecuencias como las que se mencionaron en la cita del inicio, ya que la música también necesita silencios para aprender o poder apreciarla. Como vemos, la educación auditiva no tiene que ver solamente con el ámbito musical. Es aprender a escuchar los sonidos que se encuentran en nuestro entorno, identificar esos parámetros que tiene el sonido, asimismo también tener discriminación auditiva y tomar en cuenta también que la escucha no se aprende inmediatamente, sino que hay que desarrollarla poco a poco. Para esto, toda actividad para desarrollar la educación auditiva debe tener ciertas características, como por ejemplo el evaluar las capacidades auditivas de los niños a los que vayamos a darle la actividad. El ambiente de trabajo debe de ser un ambiente tranquilo, relajado, en silencio. Las actividades deben realizarse de manera progresiva, ser adecuados para la edad y el nivel de los estudiantes. Se pueden utilizar diferentes instrumentos que hayan sido seleccionados cuidadosamente mucho antes y así muchos más. ¿Qué es la apreciación musical? Pues Esquivel 2023 nos dice que la apreciación musical es el proceso por medio del cual aprendemos a escuchar la música de una manera atenta y analítica, para así describir e identificar sus elementos tales como el ritmo, la melodía y la armonía. La música está compuesta por múltiples elementos y como vemos, apreciarla nos ayuda a reconocer y a sentir todo este elemento inmerso en él. Además, no solamente los podemos sentir en lo físico, sino también en lo psicológico, en lo afectivo, ya que al escuchar una melodía podemos llegar a surgirnos sentimientos o pensamientos. Por eso es tan importante aplicarla en la etapa prenatal. La apreciación musical puede contener tres planos distintos, los cuales son el primer plano, que es el sensual. En este escuchamos la música solo por querer disfrutarla, divertirnos e inclusive poder evadir sentimientos o situaciones que no queremos pensar ni vivir. Luego tenemos el segundo plano, el expresivo. En este se logra apreciar el significado que está en cada palabra de cada canción, ya que muchas canciones las escriben con intenciones de expresar al mundo algo que ellos desean. Por último tenemos el tercer plano, el musical. En este es en donde verdaderamente aprendemos a apreciar la música. Es aquí donde logramos escuchar todo elemento inmerso en el plano musical. Esquivel 2023 nos dice que se sabe que no existe el silencio absoluto, pues continuamente se producen sonidos en la atmósfera y muchos de ellos no percibidos por nuestro oído. El entorno está en constante sonido y ruido, inclusive cuando creemos estar en silencio. Pero, ¿cuál será la diferencia entre sonido y ruido? Pues los sonidos son algo lindo a la escucha o al oír del ser humano. En cambio, el ruido es algo desagradable al escucha o al oír del ser humano. Se debe de tener en cuenta que la música, como es un estímulo para cada ser humano, para los que uno es sonido, para otro puede ser ruido. Por ejemplo, en las canciones, a uno puede que le guste una canción, un sonido, en cambio a otro no, un ruido. Ahora, ¿será lo mismo escuchar y oír? Pues te cuento que podemos oír sin escuchar, pero no escuchar sin oír. Pero, ¿por qué? Pero pues te cuento que el oír es uno de los 5 sentidos que tiene el ser humano.
como el oír cuando alguien llama a la puerta, pero escuchar ayuda a que el niño pueda interpretar estos sonidos como los golpes de la persona llamando. O sea, los ayuda a ver los parámetros que cada sonido tiene en su alrededor. Esquivel 2023 nos dice que tan importante es el sonido como el silencio en la música, y para aprender a escuchar adecuadamente necesitamos tener a este último presente. El sonido y el silencio deben de estar juntos para una mejor apreciación musical, pero de igual manera se debe de diferenciar cada sonido. Así que para esto tenemos 4 parámetros para poder diferenciarlos, los cuales son la duración, que mide el tiempo del sonido en segundos para saber si es corto, rápido, largo o lento. La intensidad y el volumen, que mide con decibelios si el sonido es suave o fuerte. El tono o altura, que mide con hercios la altura del sonido, o sea, si es grave o agudo. Y por último, el timbre o el color, que es lo que caracteriza el sonido para nosotros saber de qué instrumento o persona proviene, además de ser el primero que el niño logra dominar. Una buena apreciación musical activa se utiliza una técnica llamada audición activa, la cual, como su nombre lo dice, dicho tipo de audición se obtiene a través de la actividad y no por el estudio de la teoría de la música, según Esquivel 2023. Para lograr reforzarla y mantenerla, se utilizan diferentes técnicas, como por ejemplo el uso del movimiento y la danza, el dramatizar una obra musical con diferentes recursos como un cuento, el acompañar la música con instrumentos, con nuestra voz, con nuestros sonidos corporales, el ver imágenes con música y darles a los niños aspectos contextuales de la música que a ellos les interese. Además, la apreciación musical activa está de la mano con la discriminación auditiva, la cual, según Esquivel, dice que la discriminación auditiva es la habilidad de recibir, identificar y diferenciar estímulos sonoros. Por lo tanto, hay que apreciar mucho mejor la música. Se debe de tener dichas cualidades que de igual manera pueden ser tratadas con técnicas, como lo son para el aprendizaje de la duración, el realizar juegos sobre sonidos largos y sonidos cortos, para el aprendizaje de la intensidad o volumen, el tocar un instrumento suave y luego fuerte, para el aprendizaje del tono o altura, reconocer las diferentes alturas de los sonidos que hay en nuestro entorno, y así como realizar sonidos corporales graves y agudos. Y para el aprendizaje del timbre o color, podemos identificar a la persona o instrumento que se encuentra en nuestro alrededor. Y así muchísimas técnicas más con las cuales los niños pueden ser unos grandes maestros musicales. Muchísimas gracias por su atención y espero que toda esa información le haya sido de mucha utilidad.